Mi madre fingió estar al borde de la muerte para que yo no subiera al avión. Pero mientras yo corría al hospital, ella subía al vuelo con mi esposo. Y no fue un error, fue un plan que llevaba meses preparando a mis espaldas. Cuando pienso en el momento exacto en que mi vida se rompió, no fue por una pelea ni una infidelidad descubierta. Fue una llamada, una simple llamada. Era jueves por la tarde y el sonido del mar aún me sonaba en la cabeza. Llevábamos meses soñando con ese viaje, Grecia. Islas blancas, aguas azules, noches largas. Marcos y yo habíamos prometido desconectarnos de todo, de su trabajo, de mis pendientes, de la rutina. Era nuestro aniversario número 3 y recuerdo que doblaba la última prenda cuando sonó el teléfono. Mamá aparecía en la pantalla. Contesté con una sonrisa, pero al otro lado no hubo saludo, solo un sollozo, un jadeo, y la voz más frágil que había escuchado en mi vida, Elena. Hija, tos seca los médicos. Dicen que no paso de esta noche. Me quedé helada. El aire me salió del pecho como si alguien me hubiera golpeado. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Mamá, ¿dónde estás? Hospital Central. Urgencias. Ven pronto. La llamada se cortó, tiré la maleta al suelo. Marcos salió del baño con la toalla al cuello. ¿Qué pasa? Preguntó, alarmado. Es mi madre. Está en el hospital. Dice que se está muriendo. Él se acercó y me tomó de los hombros, pero no parecía tan sorprendido. Tranquila, tranquila. Respira. Ve con ella. Yo me encargo del viaje. ¿Cómo que te encargas? De avisar al hotel, cancelar las reservas, ya sabes. No te preocupes por eso. Su tono era calmado, demasiado calmado. En ese momento no lo noté. Solo quería llegar al hospital, el tráfico era un infierno. Recuerdo mirar el reloj cada 2 minutos. Las 8:37 p.m. Las 8:49. Las 9:02. Cada minuto era una tortura. Al llegar, entré corriendo a urgencias, gritando su nombre. Teresa Álvarez, mi madre. Me dijeron que estaba aquí. La recepcionista levantó la vista, aburrida. ¿Qué dijo? Teresa Álvarez. Me llamó hace una hora, dijo que estaba grave. No tenemos a nadie con ese nombre ingresado. El corazón me golpeó en el pecho. Debe haber algún error. Tal vez en otro piso o con otro apellido. Busque bien, por favor. La mujer tecleó un momento, suspiró y negó con la cabeza. Nada. Ningún ingreso con ese nombre. Hoy llamé a su celular. Sonaba apagado. Intenté con el fijo de su casa. Nada. Corrí por los pasillos, preguntando a enfermeros, médicos, vigilantes. Nadie la había visto. Salí al estacionamiento con las piernas temblando. Me apoyé contra el auto y sentí que iba a desmayarme. No entendía nada. Si no estaba allí, ¿dónde estaba? Llamé a Marcos. Contestó al tercer timbrazo. ¿Qué pasa? ¿Cómo está tu madre? No la encuentro. No está en ningún hospital. Nadie sabe nada. ¿Cómo que no está? Tal vez la llevaron a otro sitio. No, Marcos, te juro que no. Esto no tiene sentido. Hizo una pausa. Luego, con voz serena, dijo, amor, escucha, regresa a casa. Mañana será más fácil averiguar. Quizá exageró, hubo un malentendido. ¿Exageró? Dijo que se estaba muriendo. Ya lo sé, pero tú sabes cómo es. Siempre dramatiza las cosas. Colgué sin responder. No podía creer lo que me estaba diciendo. Mi madre podía ser intensa, sí. Controladora, también. Pero fingir algo así no. Eso era demasiado. A las 11:27 p.m., cuando ya había recorrido medio hospital, recibí un mensaje desde un número desconocido. Me dieron el alta. Estoy mejor. No te preocupes, cariño. Te llamo mañana. La garganta se me cerró. Era su forma de escribir. Sus puntos suspensivos. Su tono. Pero, ¿por qué un número desconocido? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no me llamaba directamente? Intenté responder, pero el mensaje no se entregó. Y entonces sentí algo que me recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. La certeza de que algo estaba muy mal. No dormí esa noche. Cada ruido me sobresaltaba. Miraba el teléfono, esperando otra llamada, otro mensaje. Nada. A las 6 de la mañana, decidí ir a su casa. El portón estaba cerrado, pero las luces apagadas. Toqué el timbre una y otra vez. Nadie abrió. Me asomé por la ventana del salón. Todo ordenado, salvo por algo que me llamó la atención. Su maleta. La azul, la que usaba cuando viajaba. No estaba bajo la vecina, la señora Amparo, con su bata y su café. ¿Buscas a tu mamá? Sí, doña Amparo. ¿La ha visto? Claro, ayer. Parecía feliz. Dijo que por fin iba a descansar unos días. Se fue con maletas, toda arreglada, a descansar. Sí, me dijo que necesitaba un cambio de aires. Mi piel se erizó. No podía procesarlo. ¿Cambio de aires? ¿Con quién? Cuando lo planeó, regresé a casa. Marcos estaba en la cocina, preparando café como si nada hubiera pasado. ¿No dormiste? Me dijo sin mirarme. ¿Dónde estuviste anoche? Aquí. ¿Dónde más? ¿Sabes algo de mi madre? Nada nuevo. Tal vez se fue unos días, como hace a veces. Hablaba como si se tratara de algo normal. Su calma me desesperaba. ¿No te parece raro, Marcos? Fingió estar muriéndose, para desaparecer. Tal vez tuvo un ataque de pánico. Ya sabes, desde que tu padre murió. Me miró con esa expresión condescendiente que tanto odiaba. Yo sentía que me hervía la sangre. Voy a revisar los vuelos. Dije. ¿Qué? Las reservas. Quizá dejó algo pendiente, no lo sé. Él me observó en silencio. Luego sonrió apenas. Haz lo que quieras, Elena. Pero no te obsesiones. Subí a la computadora. Abrí mi correo. Y ahí estaba, confirmación de check-in completada, vuelo 4237 a Atenas. Me quedé helada. No lo había abierto antes porque asumí que Marcos lo había cancelado.
Le di clic. Pasajeros, Marcos Álvarez, Teresa Álvarez. Sentí que el piso se desmoronaba. La vista se nubló. El corazón me golpeaba con tanta fuerza que apenas podía respirar. Mi madre, mi esposo, juntos. Mientras yo buscaba su cuerpo en un hospital imaginario, ellos subían al avión, me quedé mirando la pantalla, sin parpadear. Releí los nombres una y otra vez, esperando que desaparecieran, que fuera un error. PIRON.H y estaban.R y ALS.CLAROS.INNGABLS. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. No lloré. No grité. Solo sentí una calma extraña, una quietud peligrosa. Marcos entró en la habitación. ¿Todo bien? Giré el monitor lentamente para que lo viera. Él se quedó inmóvil. Solo un segundo. Pero ese segundo me bastó. La mirada de sorpresa fue demasiado real para fingir. ¿Qué es eso? Dijo con voz ronca. Tú dime. Le respondí con un hilo de voz. Porque tu nombre está junto al de mi madre. Silencio. Un silencio que pesaba como plomo. Y ahí lo supe. No necesitaba que dijera nada. Su expresión, la manera en que bajó la mirada, la forma en que su respiración cambió. Todo lo decía. Mi madre no estaba enferma. Mi esposo no estaba confundido. Esto era algo planeado, calculado, frío, y en ese instante, entre la rabia y la humillación, algo dentro de mí despertó. No era tristeza, era otra cosa, más antigua, más oscura. Pensé en todo lo que mi madre siempre quiso controlar, en cómo nunca soportó verme feliz, y entendí algo aterrador. No se trataba de amor, se trataba de posesión. Él dio un paso hacia mí, intentando hablar. Elena, déjame explicarte. No, Marcos, no digas nada, no es lo que piensas. Entonces dime, ¿qué es? ¿Qué clase de error te hace subir a un avión con mi madre? No respondió, solo bajó la cabeza. Entonces sonó su teléfono. Una notificación, un mensaje entrante. Vi el nombre en la pantalla, Teresa Y. Mi mundo se vino abajo. El sonido de aquel mensaje fue como una explosión silenciosa. Teresa, mi madre. En su teléfono. Con un corazón, sentí una presión en el pecho. Como si me hubieran clavado algo por dentro. Marcos intentó agarrar el móvil, pero yo fui más rápida. Lo tomé de la mesa antes de que pudiera reaccionar. Dámelo, Elena. Su tono cambió por completo. ¿Por qué? ¿Qué me vas a decir? ¿Que es una coincidencia? ¿Que el corazón es un emoji de madre e hijo cariñosos? Se quedó inmóvil. No me lo arrebató. Solo me miró. Una mirada vacía, culpable. Sin rastro de amor. Y en ese instante entendí que lo nuestro había terminado. Desbloqueé el teléfono. El fondo de pantalla era una foto de nosotros dos de hace años, en una playa. Una que mi madre había tomado. Me dio náusea. Abrí los mensajes. El primero decía, ya despegamos. No puedo creer que lo hicimos. Él había respondido, te lo dije. Era el momento perfecto. No leí. Más no pude. Mi cuerpo entero temblaba, pero no de tristeza, de furia. De esa rabia que arde por dentro y te convierte en alguien que ya no reconoces. Él dio un paso hacia mí. Elena, por favor, no hagas esto más difícil. ¿Difícil? Mi voz sonaba irreconocible. Ronca, rota, tú y mi madre. Me han mentido durante meses. Las cosas no son tan simples. No, me reí sin humor. ¿Entonces qué es? ¿Una terapia familiar a 10.000 kilómetros? Me miró, pero no dijo nada. Solo se llevó las manos al rostro. Un gesto de cobardía. Te amé. Marcos, le dije, pero ahora no sé si te amé a ti o a la versión que fingiste ser. No esperé respuesta. Tomé mis llaves y salí. No recuerdo cómo llegué al aeropuerto. Solo sé que cuando entré, sentía que el aire me faltaba. Busqué el mostrador de la aerolínea. El cartel decía vuelo 4237, Atenas abordando. Le mostré mi pasaporte a la encargada. Buenas. Necesito confirmar algo. Soy la titular de una reserva. Mi madre y mi esposo viajaron esta mañana con mis boletos. La mujer tecleó en su computadora. Sí. Aquí están, salieron en el vuelo de las 8:45. Confirmó que viajaban juntos. Sí, la reserva estaba a nombre de ambos. Me miró con curiosidad, deseé ver el comprobante. Asentí. Y cuando imprimió el recibo, lo vi, asientos 2 amperios y 2 bytes. Clase ejecutiva. Y abajo, una nota, luna de miel, solicitud de botella de vino. Tragué saliva. Luna de miel, la mujer notó mi expresión y bajó la voz. ¿Está todo bien, señora? Sí, mentí, todo perfectamente bien. Salí del aeropuerto sin rumbo. El mundo giraba. El sol brillaba. Los autos sonaban, la gente reía. Y yo sentía que estaba viviendo dentro de una pesadilla. Me senté en el coche, apoyé la frente en el volante y lloré. No era el llanto de tristeza. Era ese llanto seco, de rabia contenida. De impotencia. Ese que te quema desde adentro. En medio del llanto, algo dentro de mí hizo clic. Una voz fría, calculadora. Que nunca antes había escuchado. Te subestimaron. Supe que esa voz tenía razón. Mi madre había sido siempre la maestra del engaño. Durante años me manipuló, disfrazando control con cariño. Cuando conocí a Marcos, ella fue la primera en apoyarnos, pero en realidad lo observaba. Lo estudiaba. Y cuando encontró la grieta, la aprovechó. Recordé la última cena que tuvimos los tres. Teresa bromeando, tocando el brazo de Marcos mientras reía. Yo lo noté, pero me convencí de que era mi imaginación. Marcos se sonrojó. Ella lo miró con esos ojos que usaba para conseguir lo que quería.
En ese momento, lo entendí todo. El viaje, la enfermedad. El teléfono nuevo, el tono de su voz. Nada fue casualidad. Había planeado cada paso. Y lo peor, yo se lo facilité todo. Porque siempre creí en ella. Pasé el resto del día encerrada en casa. Marcos no volvió. Ni un mensaje. Ni una llamada. El silencio era insoportable. Esa noche, revisé mi correo otra vez. Había un correo nuevo de la aerolínea con la línea de asunto. Su experiencia en vuelo 4237. Lo abrí. Decía, gracias por elegirnos. Señora Álvarez. Esperamos que usted y su acompañante hayan disfrutado de la experiencia premium. Próximo destino sugerido, Santorini. El lugar donde Marcos y yo habíamos soñado celebrar nuestro aniversario. Donde dijimos que algún día veríamos el atardecer juntos. Y ahora. Mi madre lo estaba viendo, en mi lugar de esa noche no dormí. Encendí una vela, me serví una copa de vino. Y observé las llamas bailar. Pensé en mi madre, en cómo siempre había querido dirigir mi vida. Decidió con quién debía casarme, qué trabajo debía aceptar, qué amigos no eran adecuados. Incluso el vestido de mi boda fue su elección. Todo lo que alguna vez fue mío, llevaba su sombra. Y ahora, había reclamado lo último que me quedaba, mi esposo. A la mañana siguiente. Me levanté con un plan. Ya no iba a llorar. Ya no iba a suplicar respuestas. Si ella había jugado conmigo, yo iba a jugar mejor. Revisé los extractos de mi tarjeta de crédito. Ahí estaban los cargos, upgrade a primera clase, reservación en un resort de lujo, cena romántica. Para 2 y todos con una dirección de correo, T. Álvarez 1958, no lo podía creer. Había usado mis datos, mis cuentas. Mi dinero. El descaro era absoluto. Ni siquiera se esforzó por ocultarlo. Sonreí. No era una sonrisa feliz. Era una sonrisa que no me pertenecía. Una que nacía del vacío. A media mañana, sonó el timbre. Era Rosa, la vecina de mi madre. Traía una bolsa con sobres y papeles. Tu mamá me pidió que te los diera si pasaba algo raro. Pero la verdad, no sé qué pensar, dentro había un sobre cerrado. Lo abrí. Una carta. Querida Elena, no te asustes por mi ausencia. Estoy bien. Sé que al principio te dolerá. Pero algún día lo entenderás. He decidido empezar de nuevo. No puedo seguir viviendo a través de ti. No busques culpables porque no los hay. Solo hay decisiones. Mamá, la carta olía a su perfume, el mismo que usó el día de mi boda. Rosa me miró con tristeza. ¿Qué pasa, hija? Nada, le dije. Doblando la carta, solo que mi madre finalmente decidió ser sincera. Esa noche, antes de dormir, entré en su correo electrónico. La contraseña seguía siendo la misma, mi fecha de nacimiento. Y ahí estaba todo. Mensajes con Marcos, fotos, itinerarios. Conversaciones donde planeaban todo. Pero hubo un detalle que me heló la sangre. Una línea escrita por ella, semanas antes de la llamada, cuando Elena cancele el viaje. Estaremos libres. No lo arruines. Ya es hora de que me devuelvas lo que me quitó. Lo que me quitó. Cerré la laptop. Y supe que mi madre nunca me había amado. Solo me había poseído. Pasé toda la noche sin dormir. No por tristeza, sino por una sensación que no sabía nombrar. Era como si el aire tuviera peso. Como si el mundo hubiera cambiado de textura. El silencio de la casa se sentía espeso. Y cada sombra parecía observarme en mi madre, mi esposo, juntos. El pensamiento giraba una y otra vez como un cuchillo en espiral. El reloj marcaba las 4:12 de la madrugada cuando abrí el cajón del escritorio. Dentro había algo que guardaba, desde hacía años, un sobre con fotos antiguas. Fotos de mi infancia, de mi boda. Y una que nunca había entendido del todo. Era una foto vieja de una cena familiar. Mi madre, joven, sonriente, sentada junto a un hombre que no era mi padre. Y detrás de ellos, más borroso, alguien familiar. Miré más de cerca. Era Marcos, pero eso no tenía sentido. Marcos y yo nos conocimos en una exposición de arte hacía apenas 5 años. O al menos eso creía. Esa foto debía tener más de 15. La saqué de la funda plástica y la examiné con el pulso tembloroso. En la esquina, una fecha escrita a mano, 2007. Mi madre siempre anotaba las fechas en las fotos. 2007. 8 años antes de que conociera a Marcos. ¿Qué hacía él en una cena familiar mía? Cuando supuestamente ni existía en mi vida, amaneció. No me importó. Encendí la computadora y busqué en sus correos nuevamente. Usé palabras clave: Marcos, viaje, deuda, banco, favor. Y ahí apareció un correo con asunto: viejos tiempos, nuevas oportunidades. Era de Marcos para mi madre. Enviado 1 año antes de que él y yo empezáramos a salir. Teresa, fue raro verte después de tanto tiempo. Nunca imaginé que me ayudarías así. Si todo sale bien, podré pagar esa deuda antes de fin de año. Y quién sabe, quizá el destino nos dé otra oportunidad. Mi cuerpo entero se tensó. Otra oportunidad. Eso significaba que ya había existido una primera. Llamé a Rosa, la vecina. Rosa, necesito que seas honesta conmigo. Mi madre. ¿Conocí a Marcos antes de que yo lo presentara? Silencio. Un silencio incómodo, denso. Elena, no sé si deba decirte esto. Por favor, Rosa. Hace muchos años, tu madre tenía un amigo, un chico joven. Trabajaba en un banco o algo así. Ella decía que la hacía sentir viva. ¿Cómo se llamaba? Susurré. No lo recuerdo bien. Marcos, creo, sentí un mareo.
Tuve que apoyarme en la mesa para no caer. Rosa continuó, tu madre lo dejó cuando supo que tenía novia. Dijo que era un niño inmaduro. Pero cuando tú lo trajiste a casa por primera vez, se puso pálida. No dijo nada, pero yo lo vi. Lo reconoció al instante. Cerré los ojos. La habitación giró. Mi madre había estado con mi marido antes de que yo lo conociera. Y nunca me lo dijo. Nunca me lo insinuó. Simplemente esperó. Esperó años para volver a tenerlo, y cuando la oportunidad apareció, fingió estar feliz por mí. Y entonces lo entendí. Toda esta farsa, toda esta enfermedad, no era una locura improvisada. Era una venganza planeada con paciencia quirúrgica. Abrí otra vez su carta, esa donde decía, no busques culpables, solo decisiones, esa frase cambió de significado. Era una burla, una confesión disfrazada de despedida. Miré las paredes de mi casa, cada rincón lleno de recuerdos que ya no me pertenecían. Nada era real, ni mis fotos, ni mis aniversarios, ni mi historia. Todo había sido un decorado montado sobre mentiras. La rabia me quemó por dentro. Me levanté, tomé las llaves y fui directo al banco. Sabía que mi madre había tenido acceso a mis cuentas. Quería saber hasta qué punto me había usado. La cajera revisó y me miró con incomodidad. Señora, hubo movimientos extraños desde hace semanas. Transferencias grandes hacia una cuenta internacional. ¿A nombre de quién? Teresa Álvarez. Pero la autorización salió con su firma, mi firma, falsificada. Conseguida de algún documento que ella misma me había hecho firmar por rutina, salí del banco temblando. La rabia se transformó en una claridad helada. Ya no era solo una traición emocional, era un crimen. Esa noche recibí un mensaje, sin remitente, solo una foto. Mi madre y Marcos en un balcón frente al mar, él besándola en la frente, ella sonriendo de abajo, un texto, ojalá entiendas algún día que esto fue por amor. Por amor. Leí esas palabras una y otra vez. Y luego reí. Una risa hueca, sin alma. Porque si eso era amor, entonces yo prefería el odio. Me serví otra copa de vino. Encendí la computadora una vez más. Abrí un documento en blanco. Y escribí la primera línea de algo que cambiaría todo. Esto no es una historia de traición. Es una historia de justicia. No sabía todavía qué haría. Pero algo dentro de mí lo tenía claro. No los iba a buscar. No los iba a llamar. Ellos iban a regresar. Y cuando lo hicieran, yo estaría esperando. Salí al jardín. La noche estaba en silencio, el cielo lleno de estrellas. Pensé en Grecia, en ese mar azul profundo que tanto había querido conocer. Ahora lo imaginaba rojo, rojo como la ira que sentía. Y por primera vez no tuve miedo, tuve propósito. Mi madre había pasado toda su vida manipulando a la gente, pero se había olvidado de una cosa, las piezas más pequeñas también pueden derribar al tablero entero. Y yo acababa de convertirme en eso, la pieza que iba a terminar su juego. Hay una calma que duele más que el grito. Esa fue la calma que me invadió cuando entendí que mi madre y mi esposo estaban en Grecia, juntos, riendo, bebiendo vino, mientras yo los imaginaba en un hospital que nunca existió. Esa noche, el silencio de mi casa era tan pesado que podía escucharlo. El tic-tac del reloj, el goteo del grifo, mi respiración entrecortada. No sé cuánto tiempo pasé mirando la pantalla, con el correo abierto, check-in confirmado para Marcos Álvarez y Teresa Álvarez. Esa frase ya no era solo un dato. Era una sentencia y, sin embargo, una parte de mí todavía buscaba una explicación menos cruel, porque aceptar la verdad significaba aceptar que mi madre era capaz de destruirme deliberadamente. Apagué el monitor y caminé por la casa. Cada rincón me parecía ajeno. El sofá donde vimos películas, la mesa donde celebramos mi cumpleaños, el retrato de boda colgado en la pared. Nada era mío. Todo era una mentira, como si mi vida entera hubiera sido escrita por otra persona, y yo solo interpretara el papel de la hija obediente. Me serví un vaso de agua y lo dejé en la encimera sin beber. A lo lejos, el reflejo de la ventana me mostró una versión de mí misma que no reconocía. Los ojos hinchados, la mandíbula apretada, la piel tensa. No parecía una mujer herida, parecía una mujer a punto de estallar. Al amanecer, la ira ya era un plan. No un impulso, sino una idea clara, con bordes filosos. Mi madre y Marcos se habían ido juntos, y si creían que podían enterrarme en su mentira, estaban equivocados. Iba a encontrar cada pedazo de su engaño, uno por uno. Empecé con lo básico, los registros bancarios. Abrí la aplicación y revisé los movimientos recientes. Allí estaba, un cargo a una aerolínea internacional por el doble del costo que yo había pagado originalmente. No solo habían usado mis boletos, los habían mejorado a primera clase. Deslicé el dedo hacia abajo y encontré más, una cena VIP, una reserva en un resort griego, un paquete romántico con masaje en pareja. Mi nombre figuraba como titular en todos los comprobantes. Mi dinero. Mi viaje, mi vida, tuve que apoyar la cabeza contra la pared para no gritar. Pero entonces algo llamó mi atención, un pequeño detalle que, de otro modo, habría pasado desapercibido. En la descripción del pago del resort decía, reserva gestionada por Tedium Holdings, Tedium Teresa Miller. Por un segundo, el mundo dejó de moverse. Mi madre había creado una empresa, un nombre ficticio, una fachada, todo para cubrir sus rastros.
Y entonces, una idea escalofriante me atravesó, ¿y si no era la primera vez que lo hacía? Revisé correos antiguos, buscando algo que se sintiera fuera de lugar. Mensajes con mi madre, con Marcos, con cualquier persona. Y ahí estaban. Cientos de pequeños mensajes que antes parecían insignificantes, ahora se transformaban en piezas de un rompecabezas siniestro. No firmes nada sin revisarlo conmigo, hija, puedo guardar tus documentos en mi caja fuerte, por seguridad. No confíes tanto en tu jefe, cariño. Hay hombres que solo usan a las mujeres. Cada palabra que alguna vez interpreté como preocupación, ahora tenía otro sabor: control, manipulación, rediseño. Mi madre había sembrado su dominio en cada parte de mi vida, mi carrera, mis decisiones, mi matrimonio. Y lo había hecho con una sutileza tan perfecta que nunca vi el veneno entrar. Tomé el teléfono y llamé al banco, fingiendo calma. Buenos días, dije con voz firme, necesito hablar con el área de fraudes. La operadora me pidió mis datos. Cuando mencioné las transferencias, se hizo un silencio incómodo. Sí, señora Álvarez, respondió finalmente, aquí aparecen varios movimientos internacionales en los últimos 10 días, todos autorizados con su firma digital. Eso es imposible. Yo no los autoricé. Podría haber sido alguien con acceso a sus dispositivos. ¿Ha compartido sus contraseñas con algún familiar? Me quedé muda. ¿Algún familiar? Sí. Mi madre tenía acceso a todo. Yo misma se lo di. Porque cuando una madre te dice que te cuida, no imaginas que está construyendo una trampa. Después de colgar, sentí una mezcla de rabia y vergüenza. Vergüenza de no haber visto antes el patrón, de haberme dejado manipular por años, de haber sido tan ciega. Recordé algo, un consejo que ella me dio hace tiempo. Nunca compartas tus secretos, Elena. La gente siempre los usa en tu contra. Qué irónico. Ella fue la única persona a quien se los confié todos. Y ahora los estaba usando para destruirme. Me serví café, aunque tenía las manos temblando. Mientras bebía el primer sorbo, algo dentro de mí cambió. No sé si fue el cansancio o la resignación. Pero de pronto todo encajó. No era un accidente, ni una locura pasajera. Mi madre había estado planificando esto durante meses, quizá años. Y Marcos fue solo la herramienta perfecta. Me senté frente al ordenador, respiré hondo y comencé a escribir. Esto es lo que me hicieron. No sabía por qué lo hacía. Tal vez para no olvidar los detalles. Tal vez porque escribir era mi manera de no perder la cabeza. Cada línea que agregaba me recordaba algo nuevo. El día que mi madre me pidió copias de mis documentos por si pasaba algo. El día que Marcos me preguntó si podía guardar algunos archivos en mi laptop. El día que ambos se miraron durante la cena y compartieron una sonrisa que, en su momento, me pareció inofensiva. Todo estaba ahí, frente a mí. Y no lo había querido ver. La rabia se transformó en claridad. Sabía que debía hacer, rastrearlos. No por amor, ni por odio. Por dignidad. Porque nadie iba a escribir el final de mi historia excepto yo. Abrí el mapa y busqué el hotel. Jean-Pierre, Santorini. Solo leerlo me dio escalofríos. Entré en su web y miré las fotos, habitaciones con vista al mar, cenas bajo el cielo griego, copas de vino, promesas de amor eterno. Cada imagen era una puñalada, pero también una pista. Debajo del bene principal había una sección, atención a clientes, contacto directo. Copié el correo y escribí, estimados, necesito confirmar una reserva a nombre de Teresa Álvarez. Soy su hija. No logro comunicarme con ella desde hace días y temo por su seguridad. Agradecería cualquier información sobre su estadía. Presioné enviar. Y esperé. Las horas pasaron lentas. Cada minuto era un eco del anterior. Y entonces, casi al anochecer, llegó la respuesta. El asunto decía, información sobre huéspedes. Estimada señora Elena Álvarez. Efectivamente, la señora Teresa Álvarez se encuentra alojada con nosotros junto a su acompañante, el señor Marcos Álvarez. Llegaron el lunes pasado y tienen reserva hasta el próximo viernes. Ambos parecen gozar de buena salud. Cualquier mensaje que desee dejarles, con gusto se lo haremos llegar. Leí la frase una y otra vez. Gozar de buena salud. Qué irónico. Hace una semana, mi madre decía que estaba muriéndose. Y ahora gozaba de buena salud junto a mi esposo. Solté una risa corta, amarga. Por primera vez, el dolor comenzó a parecerme pequeño comparado con lo que estaba por hacer. No sabía cómo, pero lo sentí con certeza absoluta. Ese viaje no iba a terminar bien para ninguno de ellos. La noche que recibí aquel correo del hotel, no dormí. No porque no quisiera, sino porque no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía a mi madre riendo, con el cabello al viento, usando el vestido blanco que me había regalado el año pasado porque me haría ver más joven. Ahora lo usaba ella, en mi lugar, en mi viaje, con mi esposo. La mente tiene maneras crueles de torturar. Yo escuchaba su voz en mi cabeza, suave, condescendiente, diciendo las mismas frases de siempre: nadie te amará como yo. Elena, Marcos solo te soporta porque tú se lo facilitas. Una mujer debe aprender a ceder, hija, o se queda sola. Ahora entendía que cada una de esas frases era una cuerda, y que ella había estado tirando de ellas, lentamente, hasta que me dejó colgando, a las 3 de la madrugada. El teléfono sonó. No era un número conocido. Respondí con un hilo de voz. Sí. Un silencio. Luego, una respiración al otro lado. ¿Elena Álvarez?, preguntó una voz masculina, con acento extranjero. ¿Quién habla? Mi nombre es Nikos. Trabajo en el Hotel Jean-Pierre. ¿Usted escribió un correo hoy? Mi corazón se aceleró. Sí, ¿qué ocurre? No puedo hablar mucho por teléfono, pero creo que debería saber algo. ¿Algo de mi madre? ¿Está bien? Ella. Sí, está bien, pero no es lo que parece.
Su tono cambió. Una pausa larga, densa. Anoche hubo una discusión en su habitación. El personal escuchó gritos. Luego, su esposo salió y no volvió en toda la noche. Mi cuerpo se tensó. ¿Y mi madre? Sigue aquí. Actúa como si nada hubiera pasado. Pero hay algo extraño. ¿Qué cosa? Recibió a otro hombre esta mañana. Un señor mayor, de traje oscuro. No está hospedado en el hotel. Por un segundo pensé que me iba a desmayar. ¿Sabe quién es? No, pero la llamó doctora. Mi madre no tenía ningún título médico. Y nunca lo tuvo. Cuando colgué, las manos me temblaban tanto que el teléfono cayó al suelo. Lo recogí, respirando con dificultad. Una parte de mí no quería seguir escuchando más. Pero la otra, la que ya no tenía miedo, quería saberlo todo. Abrí el álbum de fotos antiguas, buscando alguna pista, cualquier cosa que explicara a esa doctora. Y la encontré. Una foto pequeña, guardada entre las páginas de un libro. Mi madre, con una bata blanca, posando frente a un cartel que decía, Instituto Clínico Miller Programa de Evaluación Psicológica. No era médico, era paciente. El corazón me dio un vuelco. Recordé haber escuchado una vez a mi padre discutir con ella. Años atrás, no puedes manipular a todos con tus terapias. Teresa, no eres una doctora, eres una mujer que no soporta que nadie te contradiga. Ella, tranquila, respondió, tú no entiendes. Lo hago por su bien. Si controlo sus emociones, controlo sus errores. Esa frase me había pasado desapercibida. Ahora tenía otro significado. Mi madre siempre había jugado a ser la terapeuta de todos. De mi padre. De Marcos, de mí, y lo más perturbador, lo había hecho con un propósito. Decidí llamar a Rosa, la vecina, otra vez. Cuando atendió, su voz sonaba somnolienta. Rosa, perdón por la hora. Necesito que me digas la verdad. Mi madre, ¿trabajó alguna vez como psicóloga? Silencio. No oficialmente respondió, al fin, pero hacía consultas en su casa. Gente que le contaba sus problemas. Decía que tenía un don. ¿Un don? Sí, decía que podía leer a las personas, reprogramarlas, creo que así lo llamaba. ¿Y mi padre sabía? Claro que sí. Pero lo odiaba. Decía que Teresa no curaba a nadie, que los destruía poco a poco para que dependieran de ella. Tuve que apoyarme contra la pared, reprogramarlas. Mi madre siempre hablaba de enseñarme a pensar bien, de corregir mis emociones, y de ajustar mis reacciones. Durante años pensé que era solo su forma de criar. Ahora entendía que había sido su laboratorio. Esa madrugada, revisé un cuaderno viejo donde ella solía anotar frases. Decía en la tapa, notas para Elena. Lo abrí. Las primeras páginas estaban llenas de frases sobre autoestima, familia, control emocional. Pero al avanzar, el tono cambiaba. Las palabras eran más frías, casi clínicas. Objetivo, eliminar la impulsividad. Estrategia, reforzar culpa tras cada expresión de enojo. Resultado, dependencia emocional hacia figura materna. No era un diario. Era un manual de manipulación. Sobre mí, las lágrimas me ardieron, pero no lloré. No podía. Había pasado del dolor a algo más seco, más peligroso. Mi madre me había estudiado como a un experimento. Me había criado no para amarme, sino para controlarme. Y cuando ya no necesito hacerlo, simplemente busco un nuevo sujeto. Mi esposo, al amanecer, me quedé mirando por la ventana. El cielo se teñía de naranja y gris. Pensé en mi padre, en cómo murió repentinamente de un infarto. Siempre me pareció extraño. Era sano, fuerte, apenas pasaba los 50. Pero mi madre, ella estaba presente esa noche, y fue la única testigo. Tragué saliva. ¿Y si su muerte tampoco fue un accidente? ¿Y si esto no era la primera vez que alguien en su entorno desaparecía después de discutir con ella? El teléfono vibró. Era un nuevo mensaje de Nikos, el empleado del hotel. Señora Álvarez, su madre solicitó una caja fuerte adicional en la habitación. Dijo que guardaba documentos delicados. Si usted cree que algo ilegal ocurre, puedo ayudarla a acceder. Mi respiración se detuvo. No sabía si Nikos era de fiar, pero en ese momento, la posibilidad de descubrir qué había en esa caja me resultó irresistible. Le respondí, hazlo. Te pagaré lo que sea necesario. Solo no la enfrentes. Nadie debe saber que estoy detrás de esto. Presioné enviar. Y en ese instante, el sol salió por completo. Su luz llenó la habitación, pero yo me sentí más en la oscuridad que nunca. Mientras esperaba su respuesta, una idea se clavó en mi mente. Mi madre no se había ido de viaje por amor ni por impulso. Se había ido para terminar algo. Algo que empezó hace años, mucho antes de Marcos. Y ese algo me incluía a mí. El mensaje de Nikos llegó al mediodía del día siguiente. Solo decía, lo encontré. No puedo escribir detalles por aquí. Llámeme. Marqué su número con el corazón martillando. Respondió rápido, la voz entrecortada por el viento, señora Álvarez. Abrí la caja fuerte. Había documentos, muchos. Papeles viejos, fotos, cartas. Y un sobre a su nombre. ¿A mi nombre? Sí. Sellado. Con su letra. Decía no abrir hasta que me odias. Se me cortó la respiración. ¿Qué hiciste con él? No lo toqué más. Pero tomé fotos de todo lo demás. Se las enviaré minutos después. Llegaron archivos, recibos, copias de escrituras, extractos bancarios. Y una foto que me heló la sangre. Mi padre, sentado en su despacho, con mi madre detrás, la mano en su hombro y esa sonrisa de control disfrazada de cariño. Al reverso, una fecha. La noche anterior a su muerte, el mareo me obligó a sentarme. Durante años había creído que mi padre murió de un infarto mientras dormía. Pero ahora, al ver aquella foto y leer los informes de seguros adjuntos, la póliza actualizada a nombre de Teresa 2 semanas antes del accidente.
Sentí que el suelo se abría. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Nikos. También encontré una nota manuscrita. Creo que le pertenece, era una lista de nombres. 5, para ser exactos. Al lado de cada uno, una fecha. La última tenía el año actual. Y mi nombre subrayado. Durante varios minutos, no supe qué hacer. El corazón golpeaba tan fuerte que podía oírlo. Mi madre llevaba un registro. Una lista de personas. Todas, de una u otra forma, habían pasado por su vida. Y luego desaparecido, encendí mi computadora y busqué los 3 primeros nombres. El primero, una mujer que había sido su mejor amiga en los 90. Fallecida en un accidente doméstico. El segundo, un antiguo socio de mi padre. Muerte por sobredosis accidental. El tercero, una prima que dejó de hablarle después de una discusión familiar. Nunca se supo de ella. Mi madre no solo manipulaba, eliminaba. Pasé el resto de la tarde revisando los documentos de Nikos. Entre ellos había una carta vieja con la letra de Teresa, dirigida a alguien llamado D. No puedo seguir fingiendo que la quiero. Es débil como su padre, pero no permitiré que me destruya. Esta vez el experimento debe completarse. El experimento. La palabra me dejó helada. ¿Era yo ese experimento? Comencé a conectar los puntos, su obsesión con reprogramar, las frases sobre el control emocional, los errores que decía que debía corregir. Quizá toda mi vida había sido una prueba, ver hasta qué punto podía moldear a otra persona sin que se rompiera. Y cuando decidió que ya no servía, me reemplazó con Marcos. El ruido de un correo entrante me sacó de mis pensamientos. El remitente era un número desconocido, pero el asunto decía, ¿te gustó el descubrimiento? Abrí el mensaje. Una sola línea. Sabía que no resistirías. Siempre fuiste curiosa. No busques más, Elena. Esta vez no podrás ganar, no había firma, pero no la necesitaba. Conocía cada curva de esas letras. Era ella, mi madre me estaba vigilando, desde Grecia. Sabía que había abierto su secreto, y estaba disfrutando del juego. La ira se transformó en una calma peligrosa. Respondí al correo sin pensar. No me subestimes, mamá. Ya no soy tu experimento. No obtuve respuesta, solo silencio, pero supe que me había leído, porque, a las pocas horas, Nikos me escribió de nuevo, la señora Teresa Álvarez hizo check-out. Se fue antes de lo previsto. No informó su destino, miré el mensaje, incrédula. Había huido. Otra vez, pasé la noche en vela, leyendo y releyendo todo. Las cartas, los nombres, las fotos. La historia de mi familia se desmoronaba frente a mí. Mi madre no era una mujer rota por el dolor. Era una mente metódica, obsesionada con el control. Y lo que había hecho conmigo y con Marcos era solo la continuación de un patrón. Decidí que no iba a esconderme. Si ella había escapado, yo también sabía dónde iría, al único lugar donde siempre se refugiaba cuando quería empezar de cero. Una casa junto al mar, la misma, donde pasé los veranos de mi infancia. El lugar donde mi padre murió. Empaqué una maleta pequeña. Al meter el pasaporte, encontré el sobre que Nikos no se había atrevido a abrir. No abrir hasta que me odies. Mi madre siempre tuvo sentido del drama. Rompí el sello. Dentro había una sola hoja. Su letra, perfecta, inclinada, sabía que llegarías hasta aquí. No hay nada que puedas hacer que yo no haya previsto. Pero si decides seguir, recuerda esto, no todos los monstruos nacen. Algunos los crían las víctimas. Levanté la vista. El reflejo del espejo me devolvió una imagen que no reconocí del todo. Ojos fríos. Mandíbula firme. Algo en mí se había quebrado definitivamente. Doblé la carta, la guardé en el bolsillo y cerré la maleta. El juego de mi madre acababa de pasar a mi terreno. Mientras conducía hacia la costa, el atardecer bañaba la carretera en tonos rojizos. Pensé en todo lo que había descubierto, las mentiras, los nombres, la manipulación. Y, por primera vez, no sentí dolor. Sentí propósito. Mi madre siempre había dicho que nadie podía vencerla porque conocía las debilidades de todos. Pero nunca entendió que su mayor debilidad era creer que solo ella sabía jugar. Apreté el volante y murmuré, esta vez, mamá, el experimento lo haré yo. Volver a aquella casa fue como abrir una herida que jamás terminó de cerrar. El aire olía igual que cuando era niña, a sal, madera vieja y algo más. Una mezcla que no sabría describir, pero que siempre me había hecho sentir observada. El sol caía sobre el mar con esa calma falsa que precede a las tormentas. Cada paso hacia la puerta me pesaba. La llave seguía escondida bajo la misma piedra. Nada había cambiado. Ni siquiera el sonido del pestillo al girar. Al entrar, el eco del pasado me recibió. Las paredes, cubiertas de retratos familiares. Mi madre en cada uno. Sonriendo. Posando, controlando la escena hasta en las fotografías. Caminé despacio, tocando los marcos con la punta de los dedos. Cada imagen tenía una historia, y ahora sabía que todas habían sido manipuladas. Mi padre, por ejemplo, parecía feliz en todas. Pero yo recordaba sus silencios, su mirada cansada, la forma en que evitaba discutir con ella. Su felicidad fue una ficción cuidadosamente editada por Teresa. Me detuve frente al piano. Aún tenía la partitura que él me enseñó a tocar cuando era pequeña. Clair de Lune. Intenté presionar una tecla. El sonido era desafinado, triste, como si el instrumento también guardara resentimiento. Subí las escaleras. El piso crujía igual que siempre. La habitación de mis padres seguía intacta como un museo dedicado a una mentira. Sobre el tocador, un perfume abierto y seco. El mismo que mi madre usó el día que fingió su enfermedad. Encendí la lámpara. La luz titiló 2 veces antes de estabilizarse. En el espejo, vi mi reflejo y por un instante creí ver otra figura detrás de mí. Giré rápido. Nada.
Solo sombras. Respiré hondo. Me acerqué al armario y lo abrí. El olor a naftalina me golpeó. Entre la ropa, encontré una caja de madera, la misma, donde mi madre guardaba sus recuerdos. Dentro, sobres amarillos, un rosario y una libreta. En la primera página, su letra clara, estudio de caso 7 Elena Álvarez. Mi estómago se contrajo. Seguí leyendo. Paciente con alta tendencia a la empatía. Control mediante refuerzo de culpa y apego. Objetivo, comprobar si la pérdida emocional repetida genera dependencia total hacia la figura materna. Cerré la libreta de golpe. La rabia me recorrió el cuerpo como fuego líquido. Mi madre me había tratado como un sujeto de laboratorio. Cada lágrima, cada crisis, cada reconciliación forzada había sido parte de su experimento. Me senté en el suelo, incapaz de moverme. Sentí náusea. Pensé en todas las veces que me hizo sentir culpable por cosas mínimas. El día que rompí una taza y lloré pidiéndole perdón, ella me abrazó y susurró: no llores, hija. Lo importante es que sepas que sin mí estarías perdida. Era una frase de control, un ancla emocional. Yo lo entendía ahora. Demasiado tarde, mientras luchaba por mantener la calma, escuché un sonido. Un crujido proveniente del pasillo. Me quedé inmóvil. Los pasos eran lentos, suaves, como si alguien deslizara los pies sobre la madera. Tomé el candelabro que estaba sobre la cómoda y salí. El corredor estaba vacío. Solo el retrato de mi madre al final del pasillo, sonriendo como siempre. Pero no recordaba que sus ojos miraran en esa dirección. Retrocedí un paso. El viento sopló desde una ventana mal cerrada y la puerta del desván se movió, abriéndose con un chirrido. El aire allí dentro era frío, espeso, casi irrespirable. Subí los escalones de madera y encendí la linterna del móvil. El polvo danzaba en el aire. Todo seguía igual, cajas viejas, muebles cubiertos con sábanas, recuerdos acumulados. Y, en medio del caos, una maleta. No cualquier maleta. La azul. La que supuestamente había llevado al hospital cuando fingió estar enferma. Me acerqué lentamente. El candado estaba roto. Dentro, encontré ropa doblada, algunos frascos de medicamentos. Y una grabadora. Vieja, con cinta. Tenía una etiqueta: sesión final Elena. Mi pulso se disparó. Presioné play. El sonido del carrete girando me dio escalofríos. Luego, su voz. Suave. Metódica. Elena ha llegado al punto de inflexión. La pérdida controlada ha surtido efecto, culpa, confusión, dependencia. Si el vínculo se refuerza a través del reemplazo de figura afectiva, el experimento habrá sido exitoso. Próximo paso, separación total. Evaluar reacción ante traición y abandono. No podía creer lo que escuchaba. Mi madre había planeado todo, incluso el engaño con Marcos. Yo era su prueba final, y el reemplazo de figura afectiva era el de apagué la grabadora de un golpe. Me temblaban las manos. El odio era un sabor metálico en mi lengua. De pronto, escuché algo. Un teléfono sonando. No el mío. Uno de esos antiguos, de disco. El sonido venía del piso de abajo. Bajé despacio, cada escalón un latido. El teléfono estaba en la mesa del recibidor. Sonaba insistente, como si supiera que iba a contestar. Levanté el auricular. Silencio. Y luego, su voz. Serena. Controlada, sabía que volverías. Mi garganta se secó. ¿Dónde estás, mamá? Más cerca de lo que imaginas. ¿Por qué hiciste todo esto? Porque necesitabas aprender, Elena. ¿Aprender qué? A dejar de creer que eras diferente a mí. La línea se cortó. Me quedé sosteniendo el auricular con la respiración entrecortada. Por primera vez, no sentí miedo. Sentí que entendía su mensaje. No quería destruirme. Quería convertirme en ella. Pero no sabía que ya había fallado. Porque yo no pensaba repetir su historia. Yo iba a cerrarla. El silencio después de la llamada fue insoportable. No era un silencio vacío, era uno que parecía mirar. Cada rincón de la casa parecía escucharme. Esa voz, la de mi madre, todavía vibraba en el aire. No estás lejos, había dicho. Durante un instante pensé que estaba alucinando, que el agotamiento me estaba pasando factura. Pero entonces noté algo nuevo. Un olor leve, reciente, a perfume. El mismo aroma que dejó en mi ropa cuando me abrazó fingiendo estar enferma. No estaba loca. Había estado aquí. Me giré lentamente y observé el suelo del vestíbulo, la tierra mojada, las huellas de un zapato de tacón marcadas hacia la puerta trasera. Seguían húmedas. Horas. No días. Mi madre había regresado. Y lo peor, no sabía si todavía seguía dentro. Tomé la linterna y volví al desván. Necesitaba respuestas antes de perder el valor. La grabadora seguía sobre el suelo, junto a la maleta azul. Esta vez revisé cada bolsillo, cada costura. En el forro interior, hallé una pequeña cremallera escondida. Dentro, un sobresellado con cera. La cera tenía grabadas sus iniciales. Rompí el sello. Dentro había fotografías. Viejas, en blanco y negro. Mi madre, mucho más joven, de pie junto a un hombre que no era mi padre. Marcos, pero eso era imposible. Las fotos estaban fechadas años antes de que él naciera, si yo contaba bien. A menos que, miré con más atención. El hombre no era Marcos. Era idéntico a él, pero más mayor. Los mismos ojos, la misma sonrisa torcida, la misma forma de mirar a la cámara. En el reverso, una firma, Mauricio Álvarez 1985. El apellido de Marcos. Mi madre había tenido una relación con su padre. Tuve que sentarme. El aire se volvió denso, espeso, como si me faltara oxígeno. Todo giraba en mi cabeza. Mi madre y el padre de Marcos. Yo me había casado con el hijo del hombre que ella había amado.
¿Era una coincidencia? ¿O ella lo había planeado desde el principio? Busqué más fotos. En una, ella y Mauricio, frente a la Casa del Mar, la misma en la que ahora me encontraba. En otra, un recorte de periódico con el titular: hombre muere en accidente automovilístico tras discusión con su pareja. La fecha coincidía con el año en que mi padre sufrió su infarto. Mi madre había mentido sobre todo, incluso sobre quién fue mi padre. Revisé los documentos que había junto a las fotos. Había una partida de nacimiento, una antigua, casi ilegible. La leí con el corazón en la garganta. Nombre del padre, Mauricio Álvarez. No podía ser. No, pero allí estaba, sellado, firmado. Auténtico. Marcos y yo compartíamos apellido por algo más que casualidad. Por sangre que el estómago se me revolvió. Solté las fotos, temblando. La verdad era demasiado. Mi madre me había convertido en parte de su obsesión enfermiza. Unir dos ramas de una historia prohibida. Era como si hubiera querido cerrar un círculo maldito. No supe cuánto tiempo pasé allí, en silencio, tratando de respirar. El reloj del salón dio las 11 y me sacó de mi trance. El sonido metálico del péndulo retumbó en mis oídos como un eco de advertencia. Bajé las escaleras. En el camino, vi algo que antes no estaba: una taza de té caliente sobre la mesa. El vapor aún subía. La porcelana era la misma que usábamos cuando yo era niña, con flores azules pintadas a mano. No la toqué. Sabía lo que significaba. Ella estaba aquí, y me estaba dejando señales. ¿Por qué vuelves a este lugar?, pregunté al aire, con la voz temblando. Nada, solo el crujido del viento. ¿Qué más quieres de mí, mamá?, grité. Mi voz rebotó entre las paredes vacías, y entonces escuché su risa contenida, baja, como un susurro. Venía del piso de arriba. Subí despacio. Cada escalón sonaba como un disparo en la madera. El pasillo estaba oscuro. Solo la luz de la linterna cortaba el aire. La puerta de mi antigua habitación estaba entreabierta. La empujé. Dentro, la cama estaba hecha. Sobre la almohada, un sobre blanco. Lo abrí. Una carta, escrita con su letra elegante. Elena, ya sabes quién eres. No fuiste una víctima, fuiste una consecuencia. Yo no te hice a mi imagen, te hice a la suya. Y ahora, todo lo que me quitó, lo recuperé a través de ti. Mis manos comenzaron a temblar. Mi madre había usado mi vida para resucitar un amor muerto, para vengarse del pasado. Yo no era su hija, era su venganza. Me quedé allí, en medio de la habitación, mirando las paredes, donde aún colgaban mis dibujos infantiles. Y comprendí lo que siempre había sido: un personaje dentro de la historia de otra persona. Mi madre había tejido una telaraña, y yo había vivido dentro de ella sin saberlo. Pero cada red, por perfecta que sea, se rompe y se tensa lo suficiente. Y yo estaba lista para tirar hasta romperla. Apagué la linterna. La oscuridad me envolvió como un abrazo frío. Y por primera vez, no tuve miedo, porque ya no me quedaba nada que perder. Han pasado 3 meses desde aquella noche en la Casa del Mar. 3 meses desde que mi madre desapareció. No hubo rastros, ni testigos, ni denuncias. Solo el eco de su voz repitiéndose en mi cabeza como un mentre. Los espejos se rompen, pero los fragmentos siguen reflejando lo mismo. Al principio creí que la olvidaría, que el silencio sería suficiente para apagarla. Pero el silencio también tiene memoria. Cada vez que miro mi reflejo, siento que me observa desde el otro lado. Me mudé de ciudad. Cambié de número, de apellido, de todo. Intento trabajar, comer, dormir, hacer cosas simples, ser una persona normal. Pero hay días en que el aire se siente espeso, como si alguien más respirara conmigo. Hace unas semanas comencé terapia. El psicólogo se llama Andrés Miller. El apellido me lo al principio, pero me juré no caer otra vez en las coincidencias. No todos los Miller del mundo pueden estar ligados a ella, ¿verdad? Durante las primeras sesiones, Andrés fue amable. Me escuchó sin juzgar, me dijo que la mente tiende a repetir los patrones que conoce. Y cuando mencionó esa frase, sonrió de una forma tan familiar que tuve que apartar la vista. Era la sonrisa de mi madre cuando creía tener razón. A veces, cuando cierro los ojos durante la terapia, escucho el golpeteo de su bolígrafo contra la libreta. 3 toques, pausa, 2 toques. El mismo ritmo que ella usaba cuando pensaba. No se lo dije. No quiero parecer paranoica. Una tarde, después de una sesión particularmente intensa, Andrés me entregó un sobre. Esto lo dejó una mujer hace semanas, dijo. Dijo que sabrías cuándo abrirlo. Mi estómago se cerró. ¿Cómo era? Mayor, cabello claro, perfume fuerte. No dio su nombre, no lo abrí ahí. Esperé a llegar a casa. El sobre era delgado, con mi nombre escrito en una caligrafía que ella conocía. Él era inconfundible. Teresa dentro, una sola hoja. No busques fantasmas, hija. Yo no soy el monstruo. Tú solo necesitabas que alguien te mostrara lo que eras capaz de hacer cuando te rompen. No me odies. Aprende. La hoja temblaba entre mis dedos. Y entonces lo vi. Abajo, una firma. No suya, de Andrés Miller. Al día siguiente no fui a terapia. Llamé a la clínica. Me dijeron que nadie con ese nombre trabajaba allí, que en el registro de personal no existía ningún Andrés Miller. Fui hasta el edificio. La recepción estaba vacía. El consultorio, donde había tenido mis sesiones, estaba cerrado, sin placa, sin rastros, como si nunca hubiera existido. De camino a casa, recordé algo. En mi primera sesión, Andrés había citado una frase. Si controlas las emociones, controlas los errores. Las mismas palabras que mi padre le gritó a mi madre en aquella pelea que cambió nuestras vidas. Ella lo había dicho primero, y ahora alguien más las estaba repitiendo. Esa noche no dormí. Revisé todos los archivos de mi madre una vez más.
Entre los documentos que había guardado del Instituto Miller, encontré algo que antes me pasó desapercibido, una lista de colaboradores del centro. El último nombre era Dr. Andrés Miller, coordinador del programa de reprogramación conductual experimental. Mi corazón se detuvo. La voz del terapeuta resonó en mi cabeza. Cada palabra, cada gesto, cada pausa. Era como si hubiera seguido un guión escrito por ella. ¿Era posible? ¿Había enviado a alguien a continuar su trabajo? ¿O simplemente lo había creado también, como a mí, como a Marcos, como a todo? A la mañana siguiente encontré una carta en el buzón, sin remitente. Solo decía, entrega pendiente, Santorini, dentro, un boleto de avión. Vuelo directo desde mi ciudad al mismo hotel, donde ella y Marcos se hospedaron. El pasaje tenía fecha abierta, sin nombre, solo una nota escrita a mano. El ciclo solo se rompe en el lugar donde empezó. No sé cuánto tiempo pasé mirándolo. Una parte de mí quería quemarlo. Otra parte, la que aún no podía apagar la voz de mi madre. Quería subir a ese avión. Durante días traté de ignorarlo. Seguí yendo al trabajo, hablando con la gente, fingiendo normalidad. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro reflejado en los vidrios, en los espejos, incluso en el agua del grifo. Sus palabras me seguían, los espejos se rompen, pero los fragmentos siguen reflejando lo mismo. Me di cuenta de algo aterrador. Ella tenía razón. Por más lejos que fuera, seguía reflejándola. En mis gestos, en mis reacciones, en mis pensamientos. Incluso en mi manera de escribir. Era como si su voz se hubiera instalado dentro de mí. A la semana siguiente, sin pensarlo demasiado, empaqué una maleta y fui al aeropuerto. No llevaba casi nada, solo el pasaje, el diario, donde había anotado todo lo que me hizo, y la carta que encontré aquella noche en la casa del mar. Mi intención no era buscarla, ni perdonarla, era entender si de verdad había escapado de ella, o si me estaba convirtiendo en su sombra. Cuando el avión despegó, sentí un nudo en el estómago. No sabía si estaba viajando hacia mi libertad o hacia el final del experimento. El aire del mar griego era distinto. Tenía ese olor a sal mezclado con promesas viejas. Mientras bajaba del avión, una sensación familiar me recorrió la espalda. No era miedo, era reconocimiento. Había soñado este momento demasiadas veces. El taxi me llevó, serpenteando por las calles blancas de Santorini, hasta detenerse frente al hotel que conocía solo por fotografías. Sea Eon Jampearl. El mismo donde mi madre y Marcos estuvieron. El mismo donde comenzó la caída. El recepcionista me saludó con una cortesía automática. Cuando le di el número de reserva del boleto, levantó la mirada. Ah, sí, la habitación 104. El número me dejó sin aliento. La misma habitación que habían compartido ellos. La puerta se dio con un leve clic. El olor a perfume caro y a madera encerada me golpeó. Por un momento, creí oír sus voces, su risa. Elena y Marcos, hace meses, hace siglos. Dos fantasmas atrapados en un recuerdo. Dejé la maleta y me senté frente a la ventana. El mar brillaba con esa calma imposible que solo existe antes del desastre. Sobre la mesa, una carpeta. Encima, una nota. Mi nombre. Su letra. Sabía que vendrías. No busques mi cuerpo. Ya no lo necesitas. Solo escucha dentro una grabadora idéntica a la que encontré en la casa del mar. Presioné play. Su voz llenó la habitación. No era la voz serena de antes. Había en ella un cansancio nuevo, una grieta. Si estás oyendo esto, significa que el experimento terminó. No conmigo, sino contigo. Yo quería entender si la manipulación puede heredarse como el color de los ojos. Quería saber si el control puede transmitirse por amor. Y tú me lo demostraste, Elena. Rompiste el ciclo, pero también lo completaste. La cinta hizo un leve chasquido y siguió. No busques culpables. Yo solo fui lo que alguien antes hizo de mí. Tú serás lo que elijas ser después de mí. Pero recuerda, lo que se entiende, no se destruye. Y yo te entiendo. Silencio. Luego, un sonido suave. El viento. El mar, y un suspiro final. La grabación terminó. Me quedé allí, mirando el aparato, incapaz de moverme. No sabía si sentir alivio o rabia. ¿Romper el ciclo significaba ganarle? ¿O seguir jugando en su tablero, incluso después de muerta? Abrí la carpeta. Dentro había documentos, una copia de mi partida de nacimiento corregida, una carta del Instituto Miller y una serie de fotografías recientes. En una, yo, sentada en una cafetería, mirando por la ventana. En otra, entrando a la clínica donde Andrés me atendió. Fechadas 2 semanas atrás, ella había estado observándome hasta el final. Salí de la habitación. Caminé hasta el borde del acantilado que daba al mar. El viento era fuerte, casi violento. Pensé en arrojar la grabadora. Pensé en gritar su nombre, pero solo respiré. No podía borrar lo que me hizo, ni lo que descubrí, pero podía decidir qué hacer con lo que quedaba. Cerré los ojos. Por primera vez, no vi su rostro. Vi el mío, y eso bastó. Regresé al hotel al atardecer. Pedí una copa de vino. El camarero me sonrió y dejó la copa junto a un sobre pequeño. Esto llegó para usted hace unos minutos. Lo abrí. Dentro había una postal, una fotografía del mar tomada desde el mismo balcón donde estaba sentada. En el reverso, una frase escrita con tinta azul. Los fragmentos también pueden reflejar la luz. No había firma, pero no la necesitaba. Era su última palabra. Sonreí apenas. No de felicidad, sino de comprensión. Porque por fin entendí que escapar de ella no era huir de su sombra,
sino aprender a vivir con la mía. Dejé la postal sobre la mesa, bebí el vino y observé cómo el sol se hundía en el mar. El mundo seguía girando, indiferente. Y por primera vez, yo también, meses después, regresé a mi ciudad. No volví a oír de ella ni de Marcos. El Instituto Miller fue clausurado por investigaciones internas. Nadie supo decirme quién lo denunció. Pero una mañana, al abrir el correo, encontré un sobre sin remitente. Dentro, una sola hoja en blanco. Al ponerla contra la luz, aparecieron palabras invisibles escritas con tinta transparente. Lo hiciste bien. Cerré los ojos y respiré. Por primera vez en mi vida, no sentí miedo, ni culpa, ni rabia. Solo paz, y entendí que el verdadero final no era destruir a mi madre, sino dejar de necesitar que ella me mirara para saber quién era. El espejo se había roto, y en los fragmentos, por fin, había aprendido a verme.